Romanos, capítulo 1. Vamos a leer del capítulo 1, el verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por darnos la fortaleza para poder estar delante de ti en esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo sea inundando nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Señor, sea tu gracia envolviendo nuestro ser. Envía tu palabra, te rogamos, en el poder de tu Espíritu Santo. Opere tu palabra en nuestros corazones, Señor, para aquello que tú la envíes. Y seamos renovados, Señor, en el espíritu de nuestra mente, para servirte según tu voluntad. Extiende tu mano y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Extiende tu mano y reprende toda enfermedad, todo mal, toda dolencia en el nombre de Jesús. Y haya plena libertad en medio de tu pueblo. Padre, hecho sea para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros conocemos que justamente el eje del Evangelio tiene que ver con la fe en el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, de llegar a Dios a través de Jesucristo. Que no hay otra forma, no hay otra manera de acercarse a Dios. Dios dio una ley perfecta y justa para acercarse a Dios, pero que a causa de la naturaleza humana, la ley mostró el error, pero no le dio la salida al hombre. Por eso es que los israelitas, Dios le había dado los ritos de la ley, le había dado animales para que sacrifiquen para perdón de pecado. Con la ley le dio los ritos. Quiere decir que le dio, hermano, lo que le mostraba el pecado y a su vez la forma de cómo libertarse provisionalmente del pecado mediante los sacrificios. Entonces nosotros miramos que el eje del Evangelio es justamente la fe, porque no hay otra manera de ser salvo si no es por fe. Si alguien se propusiera ser salvo a través de las obras, por más que quisiera, no lo lograría a causa de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana que está, hermano, saturada de errores, de fallas, saturada de cosas que desagradan al Señor, entonces sería imposible agradar a Dios mediante las obras. Conjuntamos todas nuestras obras, las ponemos delante del Señor y para el Señor son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no alcanza. Junta, cuenta todas las buenas obras, todas las moneditas, cuenta las moneditas, no le alcanza para comprar. El precio es muy alto para pagarlo, demasiado alto. Por eso es que Dios, justamente, hermano, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagarlo para ser salvos, porque era un precio muy alto, inalcanzable para nosotros. Pobres hombres, Dios pagó el precio y nos dio la única manera y la única forma de poder salvarnos, mediante la fe. Entonces puso la fe en nuestro corazón para que nosotros caminemos por fe. No solamente seamos salvos mediante la fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, sino que comencemos, ya que hemos nacido del Espíritu, a andar en el Espíritu. Y hemos estado viendo cómo Dios está buscando un pueblo espiritual, porque de pueblos carnales está lleno. En toda la redondez de la tierra hay pueblos carnales. ¿Y qué hace Dios con un pueblo carnal? Nada. ¿Qué hace Dios con un hombre carnal? Nada. ¿Qué hace Dios con una mujer carnal?
nada, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no es la tarea de la carne, del hombre natural, el que tiene que llevar a cabo una misión, sino que es el hombre espiritual. Por eso es que Dios a nosotros nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. Entonces nosotros creímos, aceptamos a Cristo, pasamos por las aguas del bautismo, dentro de nosotros se produjo un nuevo nacimiento y ahora sí Dios empieza a prepararnos, nos empieza a mostrar el camino de la santificación, el camino del perfeccionamiento. Empieza Dios en nosotros a hacer un trabajo de renovación en nuestra mente. Porque tuvimos que cambiar y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de obrar, porque lo que pensemos vamos a hacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que pensamos. Pero a veces la mente se quiere disparar para cosas. Usted le tiene que poner ahí nomás un freno a la mente, porque lo que usted se deje llevar y lo que usted piense es lo que va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensamos en todo lo justo, lo bueno, lo honesto. En cuanto la mente quiere dispararse, nosotros no se lo permitimos y lo llevamos a todo lo justo, lo honesto, lo bueno, porque lo que pensemos vamos a hacer. Entonces, si pensamos en lo justo, lo bueno y lo honesto, eso es lo que vamos a llevar a cabo. Por eso necesitamos una renovación de nuestro entendimiento para que en la medida que vamos avanzando podamos tomar cosas espirituales más profundas, porque en nuestra carnalidad va a haber cosas muy profundas que no las vamos a poder entender. A eso el apóstol Pablo habla de una madurez espiritual y de la necesidad de madurar para poder hablar cosas más profundas, porque para hablar cosas más profundas se necesita hombres y mujeres maduros, porque si no han madurado espiritualmente, no van a poder entender lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Jesús mismo a la iglesia, a los apóstoles, Él le decía que había cosas que no le podía decir, que ahora no la iban a entender, pero la iban a entender después, pero que ahora no la podían llevar. Por eso, el evangelio que trae el apóstol Pablo no es un evangelio inventado de él, no, es el evangelio de Dios. Es las cosas más profundas que Jesús no le podía decir a los discípulos porque ellos no la iban a entender. Y él le dijo, la van a entender después. ¿Y mediante qué? ¿De quién después trajo, hermano, la revelación de la justificación y hermano, y de la resucitación de Cristo, de su resurrección y de nuestra resurrección juntamente con él? La trajo a través del apóstol Pablo. Porque no iban a poder recibir eso. ¿Cómo iban a poder recibir? Estaba presente todavía. ¿Cómo le iba a hablar de cosas que iban a pasar hacia adelante? Porque no iban a entender, no le iba a entrar en la cabeza. Entonces Dios la guardó y en su momento, entonces el apóstol Pablo dice, el evangelio que Dios me dio acerca de su Hijo. Empieza la revelación que es de Dios, que no le fue revelada a los discípulos, pero luego sí, cuando muere Cristo, hermanos, se produce el nuevo nacimiento, entonces empieza a haber una vida espiritual que se va desarrollando y ahora sí pueden recibir cosas más profundas, cosas espirituales más profundas que de otra manera no se hubiera podido creer, no se le hubiera podido creer. Por eso hemos estado viendo nosotros en el Valle de los Huesos Secos, ¿vio? Cómo es que hablarle a los huesos, todo es cuestión de fe, creerle a Dios, decirle al Espíritu, hablarle al Espíritu, todo es cuestión de fe. Por eso es que nosotros somos llamados a vivir por fe, no podemos darnos el lugar de andar por vista. De andar por vista, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a no andar por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que sentimos. Tenemos que aprender a andar, hermano, por la palabra de Dios. Eso es andar en el camino de la fe. Porque la palabra nos lleva a creer lo que la razón no puede entender. Por eso no podemos nosotros intentar razonar la palabra de Dios. Si razonamos la palabra de Dios y queremos razonar la dirección de Dios y queremos razonar todas las cosas, siempre vamos a estar tropezando y vamos a estar cayendo y vamos a estar discutiendo y vamos a estar hablando un montón, hermano, de cosas insensatas porque vamos a querer razonar. Las cosas del Señor no se razonan, se creen.
Dios dice y para nosotros es así. Y eso nos lleva, hermano, adelante a entender cosas que con la razón no se la puede entender. Por eso dijimos, los discípulos, dijo Jesús, ¿cuántos peces tenés? ¿Qué es lo que tienen? Acá hay unos pocos pececillos y unos pocos panes, pero ¿qué es esto entre la multitud que tenemos? Dijo la razón. Y la fe dijo, háganlo recostar de 50 en 50. La fe va más allá de la razón. La fe nunca va a alcanzar a la razón. Es inalcanzable, porque llega un punto en que ya la razón no tiene más escalera, se le acabó la escalera. Llega un punto en que la razón ya no tiene, hermano, más baldosa para pisar. Llega un punto en que encuentra el espacio y ¿ahora qué hago? Sin embargo, la fe sigue caminando arriba del agua. Todos caminan hasta la puerta del agua, pisan, la razón se hunde, la fe lo lleva caminando hasta el barquito donde van los discípulos. La fe lo lleva caminando hasta ahí. La razón no. Si nosotros queremos razonar la palabra de Dios, vamos a tropezar, vamos a tener un sinfín de tropiezos. Por eso tenemos que aprender a andar por fe, no por vista, no por lo que vemos, porque yo vi esto, porque yo vi lo otro, no por lo que oímos y porque a mí me dijeron, a mí me contaron, a mí me hablaron, no por lo que sentimos y porque yo siento. No, nosotros tenemos que aprender a andar no por vista, sino por fe. Por eso es que nosotros leímos este pasaje. Como está escrito, dice. Está escrito. Quiere decir que viene de la mano de Dios. Sí, el justo por la fe. No hay otra forma de moverse en el Evangelio. Es por la fe. Todo lo que quisieron moverse en la carne fracasaron. Todo lo que quisieron moverse por lo que vieron, fracasaron. Todo lo que se movieron por lo que le contaron y le dijeron por chisme y cuento, fracasaron. Pero todo lo que anduvieron, hermano, y vivieron por fe, usted léalo en el libro de Hebreo, ahí vea lo que anduvieron en fe, cómo es que taparon boca de leones, tomaron reinos. Aún el fuego no los pudo quemar, tenían fe. Por eso tenemos que agradecer al Señor lo que Él ha puesto dentro de nuestro corazón. Él puso adentro de nosotros una fe que no se puede comprar en ningún almacén ni en ningún negocio. Es una fe que proviene de Dios y Él la puso dentro de nosotros. Y la puso para que esa fe dentro de nosotros vaya creciendo. Y en la medida que va creciendo, nosotros vamos recibiendo todas las instrucciones del Señor. Nos va haciendo crecer en fe, nos va haciendo crecer en confianza, nos va haciendo crecer en amor, nos va haciendo crecer espiritualmente, nos va haciendo crecer porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo. No sé si usted sabe, Dios tiene un propósito con usted. Dios lo quiere llevar a una estatura espiritual. Lo quiere llevar, hermano, a una imagen, lo quiere formar, quiere darle la forma. Y las manos del Señor es la palabra de Dios que Él siempre envía a la congregación. Entonces, la palabra de Dios a la cual nosotros tenemos que estar atentos, como una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. La palabra de Dios, la cual nosotros tenemos que desear, así como un niño desea la leche, hermano, el niño recién nacido desea la leche, así también nosotros desear la palabra del Señor, la palabra, lo que el Señor nos va a hablar y abrir nuestros oídos para oír todo lo que el Espíritu quiera hablar y decirnos a la congregación. Entonces, ¿cómo es nuestro camino? Nuestro camino es un camino de fe. Nosotros hablamos de la pérdida de confianza, cómo es que algunos perdieron la confianza al Señor. Cuando pierden la confianza en el Señor es porque perdieron la dirección, y el que perdió la dirección anda sin rumbo. No sabe a dónde ir, por eso usted lo va a ver, un día va allá, otro día va a otro lado, otro día va a otro lado, otro día está buscando algo. ¿Por qué? Porque anda sin rumbo, no tiene una dirección. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo a veces, hermano, la persona llega a perder la confianza en Dios y uno se da cuenta cuando empieza a tomar, hermano, que ha perdido la confianza en Dios, cuando empieza a tomar consejos ajenos a la palabra de Dios y aún consejos que van en contra de la palabra de Dios.
Entonces, cuando usted empieza a ver que está tomando consejo y está poniendo, hermano, su confianza en carne de hombre, en brazo humano, entonces usted ya tiene que darse cuenta y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy perdiendo la confianza en Dios y pegar la vuelta, porque sin dirección, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Sabe qué ocurre sin dirección? Empieza a sacar el pie del camino, empieza a torcerse, empieza a desviarse. Usted va a ver cuántos hermanos que a sí mismos se apacientan y piensan que están bien, están en sus hogares, no se congregan y ellos piensan que están bien y no se dan cuenta cómo sus pies se van deslizando. Ellos no se ven, como usted tampoco se ve las arrugas que pueda llegar a tener, ni como yo la mía. Todos los días me miro y yo soy el mismo, pero encuentro a alguien que hace 5 años que no lo veo y me dice, parece que los años se te vinieron encima, hermano. Pero yo me veo todos los días y soy el mismo, porque yo no percibo, pero otros sí. Ellos no perciben, pero otros sí perciben su desviación, que van sacando el pie del camino, van sacando el pie y se van alejando del Señor. Por eso nosotros hablamos, hermano, de que justamente no tenemos nosotros que perder la confianza. Porque cuando perdemos la confianza, la falta de confianza nos lleva a hacer acciones, a confiar en un hombre o a confiar en una mujer o en un consejo de hombre o en un consejo de mujer que luego, hermano, nosotros vemos que es un pleno fracaso. Los consejos de los hombres fracasan, el consejo de Dios no. Los hombres prometen y no cumplen. Dios promete y cumple. Él es fiel. Todo lo que Él dijo lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir. Entonces, ¿podemos nosotros confiar en un hombre? No sé, usted piénselo, pero ¿qué tal si confiamos en Dios? Él no falla, no va a fallar. Usted pone la confianza en el Señor, crea todo lo que Dios dice, lleva a la práctica lo que el Espíritu, hermano, habla y dice a la iglesia y usted va a ver cómo va a ir creciendo para poder recibir cosas más profundas, cosas más espirituales, que no solamente sean una enseñanza, sino que en usted se tornen una vida. Una vida. Porque ¿de qué sirven las enseñanzas? Enseñamos y usted escucha, sí, toma conocimiento, toma el conocimiento, pero luego, hermano, no lleva a la práctica lo que escucha. ¿Para qué sirve el conocimiento si no hay comprobación de que la palabra de Dios es perfecta y es agradable? No la comprueba, la escucha, la conoce, la sabe, pero nunca sabe, hermano, lo que produce porque no la practica. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento de algo que no se practica? Por eso decimos, la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos, no solamente es para tomar conocimiento, sino es para hacerla una vida en nosotros y hacemos parte de nuestra vida la palabra que Dios va enviando. Entonces la palabra de Dios nos va moldeando a la manera y a la forma que Dios quiere, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que vivimos si dejamos que Dios haga esas cosas? Vivimos por fe. No vivimos por vista, ni vivimos, hermano, por lo que oímos, ni por lo que sentimos. Nosotros no ignoramos la justicia de Dios, sino que nosotros nos sujetamos a la justicia de Dios. ¿Sabe que hay algunos que no se sujetan a la justicia de Dios? ¿Qué es justicia de Dios? La palabra de Dios es justicia. Entonces hay algunos que no se sujetan a la justicia de Dios. Y por más que escuchan la justicia de Dios, la rectitud de Dios, lo que Dios está pidiendo, ellos siguen perseverando en sus propios pensamientos y en sus propias ideas. Entonces, ¿cómo van a poder seguir más allá y avanzar? Entonces va a ver que siempre son los mismos. Siempre tienen la misma, hermano, forma, la misma mala manera. Siempre tienen las mismas actitudes porque no dejan que la palabra de Dios trabaje en ello. Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 3, que dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios, ¿sabe lo que es? Que Dios envíe su palabra para corregirlo, para enderezar su paso, para que usted no se vaya más lejos y la ignore, no le dé valor a la palabra de Dios, la haga a un costado y usted siga, hermano, su propio camino. Yo recuerdo que un hermano hace muchos años, él decía así, no, sí, el pastor enseña así, pero yo después como yo quiero. Él dice, pero yo como yo quiero. Así está, no está más en la iglesia, por supuesto. Porque tenemos que tener en cuenta
hermano, que no es la palabra de un hombre. Si usted la está leyendo, es la palabra de Dios. No proviene del corazón de un hombre, viene del corazón de Dios. Si bien es cierto, la habla un hombre, pero la inspiración no es del espíritu del hombre, es del espíritu de Dios. Eso es lo que los fariseos hipócritas no podían entender cuando Cristo hablaba. Y ellos decían, este trae doctrinas nuevas, doctrinas extrañas. ¿De dónde habrá sacado esto? Este por Belcebú habla así, y las obras que hace, las hace por obra del diablo. Y Jesús les decía, las palabras que yo he hablado, no son mías, no me pertenecen a mí, sino son de Dios. Él me las dio para que yo las hable, y yo simplemente las comunico, las hablo. El que busca a Dios va a conocer si las palabras que yo hablo son mías o son de Dios. Porque el que busca su propia gloria no está buscando la gloria del Señor. Ese no es del Señor. Pero el que busca la gloria de Dios, ese sí es un hombre enviado de Dios. Entonces nosotros miramos, hermano, la forma de vivir de nuestra vida. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? Justamente a nosotros nos lleva, como dijo Habacuc, la multitud de problemas que iba a haber, la escasez, la necesidad, el hambre. Sin embargo, él había puesto sus ojos en el Señor y él decía, con todo, no importa el problema que aparezca, lo que me pasa en mi casa, lo que me pasa en el trabajo, lo que me ocurra aún entre mis hermanos, en la congregación, en el grupo, no importa lo que me pase, yo he aprendido que con todas las cosas que me sucedan, yo me voy a alegrar en Dios. Nada me va a hacer apartar de su amor. Nada me vas a separar del amor de Cristo, nada. Las cosas que vengan no van a hacer que yo me quede, no, sino que me van a ayudar para que yo esté más cerca del Señor. Quiere decir que él miraba las cosas con fe. ¿Vio? A veces nosotros miramos las cosas con nuestro razonamiento y nuestro razonamiento, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. Porque el razonamiento no lo trae a Dios, el razonamiento lo hace quedar. ¿Y para qué vas a ir? ¿Y qué vas a hacer en ese lugar? Son unos hipócritas, es un hipócrita, es una hipócrita, somos. Entonces el razonamiento lo hace mirar un montón de cosas y lo hace quedar. Sin embargo, la fe no, la fe lo hace mirar a Cristo, la fe lo hace mirar la palabra que dice, puesto los ojos en Jesús. En Jesús, puestos los ojos en Jesús. Entonces, cuando usted tiene su corazón, hermano, sus pensamientos en el Señor, entonces usted, hermano, no lo pueden hacer retroceder. Ni aunque se le cuelguen de la espalda, usted va a seguir, va a avanzar, porque usted tiene confianza en el Señor. Es decir, no ignora la justicia de Dios, sino que hace la justicia de Dios suya. Por eso Romano decía así, porque ignorando la justicia de Dios, la palabra de Dios, y procurando establecer su propio razonamiento, su propia idea, no se han sujetado a la palabra de Dios. ¿Ve? Le dan más valor a su razonamiento que a lo que Dios dice. Si nosotros le damos más valor al razonamiento que a lo que Dios dice, tenemos que darnos cuenta que nos estamos alejando de la fe, nos estamos alejando del Señor. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pegar la vuelta. Si ya sabemos hacia dónde nos lleva, cada vez que razonamos nos vamos alejando más del Señor y seguimos razonando y nos alejamos más, ya sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva a la separación, hermano, de la congregación, a la separación del ministerio, a la separación aún de los matrimonios, a la separación. ¿Por qué? Porque están desechando la palabra de Dios y están usando su propio pensamiento, su propio razonamiento. Y la razón va en contra de la fe. La razón tiene un punto final a donde ya no puede pasar, pero la fe abre caminos, le abre camino. La razón no lo puede hacer ver más allá. Sin embargo, nosotros mediante la fe entendemos. Para nosotros la palabra de Dios no es algo extraño y algo de difícil entendimiento. No, para nosotros la palabra de Dios es la voz del buen pastor. Y el buen pastor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros miramos,
porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y sabe lo que es una persona que Dios le da el privilegio que escuche su dirección, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer con él? Tiene el privilegio que Dios le muestre el camino, que lo quiera llevar, hermano, y él ignore la palabra. Haga de cuenta como que no dijo nada, como que no, acá no pasó nada. Seguimos adelante en el mismo rumbo. Qué triste. Hemos estado viendo de los hebreos. ¿Cómo le iba a hablar, hermano, el escritor a los hebreos tocante al sacerdocio de Cristo si ellos, hermano, todavía no habían podido avanzar, teniendo que ser ya maestros? Ellos seguían con su propio razonamiento, su propio entendimiento y no pudieron crecer. Tenían que ser los primeros y iban cola al final, cumpliéndose la palabra. Los primeros serán postreros y los que entraron al último van a ser los primeros. Primero en conocimiento, en luz, en gracia, en virtud, primero. Y lo que tenían que hacer primero, iban al fondo, detrás. Tenían, hermanos, todavía tenían necesidad de leche, es decir, como un niño. Y el que hace uso de la leche, hermano, todavía es niño y no está apto para ninguna clase de servicio. Es un niño es un carnal. Es decir, no aprendió a separarse de los designios de su propio corazón y de su propia mente. No ha aprendido a beber de los raudales del agua de vida que sale de Cristo. No ha aprendido a quitar su propia cabeza y tener una cabeza sobre de sí, que es Cristo. No ha rendido su vida en las manos del Señor. Sigue su propio camino. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Qué es lo que hace? Ignora la palabra. Ignora la justicia de Dios. ¿Y cuál va a ser el fin de ello? Pablo dice, tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo. Porque usted mire cómo la justicia de Dios nos lleva a hacer lo bueno. La justicia de Dios está en oposición con todo lo que es malo. Con todo, hermano, lo que es obsceno, con todo, hermano, lo que es vil. La justicia de Dios está en contra de todo eso. Entonces usted piense a alguien que escuchando, mirando, hablando Dios en su corazón, mediante su justicia, ignora voluntariamente la justicia de Dios, queriendo establecer su propio razonamiento que tiene razón, no se sujeta a la justicia de Dios. ¿A dónde va a ir? No se sujeta a la palabra de Dios. ¿Qué crecimiento va a tener? ¿A dónde, hermano, va a ser el fin de su camino? ¿Tendrá paz? Claro que no va a tener paz. ¿Habrá regocijo espiritual? No lo conoce. ¿Podrá estar constantemente en la presencia del Señor? No lo puede hacer. Está detrás de sus propios pensamientos. ¿Tiene confianza? No, tiene temor. ¿Cuál es la causa? Ignorando la justicia de Dios. ¿Y a dónde lo llevó eso? A la pérdida de la confianza en Dios. Y ello, la pérdida de confianza, lo llevó a hacer acciones, hermano, de alguien que no confía en Dios. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo el Señor decía, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Es decir, la exclamación de Dios para que aquellos que se están apartando, se están separando, están, hermano, alejándose del Señor, escuchen la voz como una voz de trompeta que le dice, volveo a Dios, volveo. ¿Por qué dice Dios que se vuelva? Porque Él ve el mal hacia donde va. ¿Qué beneficio tiene Dios que usted se vuelva? ¿Se hace más rico? ¿Qué se hace? ¿No ve que el beneficio es suyo? Es su Padre. Ve el mal que le va a pasar. No quiere que sufra. Por eso envía la palabra que se vuelva. No quiere, hermano, que usted, hermano, tenga dolor, sino que quiere meterlo en su justicia para que usted, en lugar de llanto, su boca esté llena de risa. En lugar de tristeza, su corazón esté lleno de alegría. En lugar de cárcel, usted tenga libertad. Porque es su Padre y le ama. Por eso es que lo quiere encaminar hacia un lugar justo, correcto, para que tenga una vida de paz. Nosotros hablamos de lo que Dios está preparando para lo que hemos creído. Cielo nuevo y tierra nueva, donde la injusticia no existe, donde todo es gozo, todo es alegría. Cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios nos preparó una habitación
que no va a ser como esta que tenemos, lleno de sufrimiento, dolores, de huesos, de cadera, de un montón de cosas, no, sino que tendremos, hermano, una habitación correcta, perfecta, donde no hay ciego, ni mudo, ni sordo, ni tampoco hay quien, hermano, tenga torcedura de brazo, ni quebradura, todo es paz, ni se imagina lo que es eso. Eso Dios está preparando y lo ha hecho para nosotros, lo que creemos para nosotros. Eso es lo que nos espera, pero ¿para qué vamos a estar sufriendo acá si podemos gozarnos en la presencia de Dios mediante la obediencia? Por eso dice, como está escrito, ¿sabe cómo va a vivir el justo? ¿Cómo? El justo vivirá por la fe, sí, creyendo a lo que Dios dice. Es decir, no ignorando la justicia de Dios, sino creyéndole a Él. ¿Y qué ocurre con aquel que confía en Él? Le cree a Él y va caminando. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, donde decía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que lo va a guardar en perfecta paz, lo va a guardar en perfecta paz. Así que aunque alrededor haya guerra, haya un montón de discordia y de suceso, Él va a tener paz en su corazón, Él va a tener paz en su corazón. Así que van a caer 1000 y 10.000, pero a Él no va a llegar, Él va a tener paz en su corazón. Así que cuando ande en valle en valle de muerte, no va a temer mal alguno. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego dice, porque en ti ha confiado. Entonces, poner la confianza en Dios es poner la confianza en algo firme, estable y seguro. Poner la confianza en un hombre es poner la confianza en algo que se va a quebrar, se puede romper y entrar debajo de maldición, porque dice, maldito, maldito el varón que pone, dice, su confianza en carne y no en el Señor. Entonces nosotros miramos, tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego dice, porque en ti ha confiado. Por eso hemos estado viendo el libro de los Salmos 118, versos 19 y 20, donde dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ella, alabaré a Dios. La puerta de la justicia, no solamente Cristo que es nuestra justicia, la palabra de Dios que es justicia, entraré por ella, oiré lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, iré a la comprobación de que la palabra de Dios es agradable y perfecta, tendré la experiencia de lo que la palabra de Dios dice y eso me dará un crecimiento espiritual. Amén. Así será en los que creen, en los que escuchan y en los que perseveran sus pensamientos en el Señor. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ella, alabaré a Dios. Verso 20, esta es puerta de Dios, por ella entrarán los justos. Y en Isaías 26:2 que leímos, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadoras de verdades. Así que, hermanos amados del Señor, piensen, la palabra de Dios no va a cambiar. El justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén, hermano. Entonces, no retrocedamos. Confiemos, esperemos y sigamos adelante rumbo a la perfección. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias porque pusiste esta fe dentro de nuestro corazón para que nosotros creamos a todo lo que tú, Señor, nos dices y nos enseñas. Tú nos muestras el camino del regocijo espiritual, el camino de la paz espiritual, el camino de la seguridad en tu justicia. Gracias, Señor.
porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.